Hola, vamos a ver ahora en JAS cómo hacemos, por ejemplo, un contraste de comparar dos medias. Abrimos la base de datos de enfermedad coronaria y nos vamos a ir al contraste T. Aquí nos da dos opciones: hacer el contraste clásico de muestras independientes y el contraste bayesiano, que haremos luego a continuación en el siguiente vídeo. Vamos a la opción de contraste para muestras independientes cuando vamos a comparar dos grupos diferentes. Vamos a utilizar como primer ejercicio, vamos a ver, la presión arterial en reposo. La cogemos como variable dependiente y como variable de factor enfermos o no enfermos, si tienen el diámetro estrechado. Bien, directamente el programa por defecto nos hace el test de la TD Student de comparación de dos medias y nos da aquí un valor P, como podéis observar, muy pequeño, diciendo pues, que diríamos que las diferencias son estadísticamente significativas, la probabilidad de que se deban al azar es muy baja. Podríamos empezar a comparar a ver si la variable presión arterial en reposo se ajusta al supuesto de normalidad o también a la igualdad de varianzas, que es la que hacen que el test de Student sea apropiado. Bien, vemos que primero el contraste de normalidad, que el programa hace el test de Shapiro-Wilk, nos da unos valores P muy bajos e incluso nos avisa que los resultados significativos sufrieron una desviación respecto a la normalidad. Respecto a la igualdad de varianzas, en cambio, parece ser que está cerca, un poco por encima del valor P005, ¿no? Hace el test de Leven. Podríamos, sin más, entonces, en base a esto, pedirle que hiciera el test no paramétrico de Mann-Whitney de comparación de dos medias, pero por curiosidad vamos a clicar también en el Welch por si no hubiera igualdad de varianzas, ¿no? Y veis que directamente nos da estos resultados. Están muy bajos, muy por debajo del 0,05. Si os salen algunos valores raros, podéis cambiar la configuración del número de decimales aquí en preferencias y en los resultados decir que aparezcan, no sé lo que tendréis puesto, 2, 3, 4, yo tengo puesto el 4 ahora. Bien, nos vamos al contraste y bueno, aquí tenemos un poco el análisis estadístico. Vamos a ver un poco que nos dé lo que llaman el parámetro de posición y su intervalo de confianza. El parámetro de posición, voy a abrir esto un poco para acá, se refiere a cuál es la diferencia de medias. En este caso, aquí lo indica, ¿no? Para el contraste de la TD Student, la T de Welch, el parámetro de posición viene dado por la diferencia de medias y nos está diciendo que la diferencia entre enfermos y no enfermos es de 5 puntos. No es una diferencia muy grande. Incluso vemos aquí que el intervalo de confianza para un test o para el otro, como puede ser que sea una diferencia que vaya desde un punto hasta 9 puntos. Ese es el intervalo de confianza del 95%. El programa nos permite también hacer unos gráficos. Voy a ver si arrastro esto para acá para que lo podamos ver y preguntar aquí, bueno, los descriptivos, los gráficos descriptivos. Vamos a pedirle también que nos dé los gráficos con tipo nube con lluvia. Y bueno, vemos los descriptivos, los tenemos. Vamos ahora a abrir la pantalla para acá, arrastrarla, si quiere. Y vemos que la media en las personas enfermas es un poco mayor, aquí tenemos 134, mientras que las personas que no tienen la enfermedad coronaria es de 129. Aquí tenemos un gráfico donde vemos la media en cada grupo y su intervalo de confianza del 95%. Y aquí más abajo tenemos un gráfico de nube, de lluvia le llama. Lo podemos hacer, si nos resulta más visible, por ejemplo, clicar aquí a la izquierda en presentación horizontal y veis que el gráfico nos muestra por una parte la curva de la distribución de los datos y también nos muestra el diagrama de cajas, donde tiene la barra vertical de en medio sería la mediana y los extremos inferior y superior de la caja serían los percentiles 25 y 75 o primero y tercer cuartil. Bien, aquí ya simplemente con esta visualización nos da la sensación de que no son muy diferentes, ¿no?
También vemos aquí que se solapan los intervalos de confianza en enfermos y no enfermos, y el dato importante es que la diferencia es de 5 puntos sobre 130, pues tampoco parece que clínicamente vaya a ser un tema muy relevante. E incluso es muy interesante que este programa nos facilita lo que llaman parámetro de posición, que es la diferencia de medias entre un grupo y otro. Nos lo da directamente calculado y nos da el intervalo de confianza, pues si hubiera una situación normal estadísticamente, pues diríamos que podría ir desde 1 punto hasta 9. Vemos que la diferencia entre unos y otros no es muy relevante. Bien, en el próximo vídeo que tenéis aquí para poder ir directamente, vamos a ver cómo sería esta comparación utilizando el enfoque bayesiano.